¿Qué es un terremoto? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Por qué colapsan las estructuras? A continuación, trataremos de dar respuesta a estas y más preguntas, y dar una solución para evitar el colapso de las estructuras. Un terremoto, también llamado sismo o seísmo, es un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre, producido por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Los más comunes se producen por ruptura de fallas geológicas, aunque también pueden ser producidos por la fricción en el borde de placas tectónicas, procesos volcánicos o incluso ser producidos por el hombre al realizar pruebas de detonaciones nucleares subterráneas. El punto en que se libera la energía se conoce como foco del terremoto o hipocentro, siendo el epicentro el punto de la superficie terrestre directamente sobre el hipocentro. El movimiento sísmico se propaga mediante ondas elásticas, similares a las del sonido, a partir del hipocentro. Las ondas sísmicas que encontramos son de dos tipos, internas y superficiales. Las ondas internas se dividen a su vez en dos, ondas longitudinales, primarias o P, y ondas transversales, secundarias o S. Ondas primarias o P. Se trata de ondas longitudinales o de compresión, lo cual significa que el suelo es alternadamente comprimido y dilatado en la dirección de la propagación. Circulan en el interior de la Tierra, donde atraviesan líquidos y sólidos y son las primeras que registran los aparatos de medición o sismógrafos. Ondas secundarias o S. Son ondas de cuerpo más lentas que las anteriores, que se propagan perpendicularmente en el sentido de vibración de las partículas y atraviesan únicamente sólidos. Estas ondas son las que generan las oscilaciones durante el movimiento sísmico y las que producen la mayor parte de los daños. En los sismógrafos se registran, en segundo lugar, ondas superficiales. Resultan de la interacción de las ondas P y S a lo largo de la superficie terrestre. Son las que causan más daños a pesar de ser las más lentas. Se propagan a partir del epicentro y son similares a las ondas que se forman sobre la superficie del mar. En los sismógrafos se registran en último lugar. El siguiente paso tras identificar un terremoto es cuantificarlo, es decir, asignar su intensidad y magnitud a una escala. La intensidad mide los efectos del terremoto, normalmente con la escala Mercalli, en el que se emplean números romanos. En las zonas donde el sismo ha sido más intenso, se ha llegado a una intensidad de 8 en esta escala, que significa destructivo. Aunque la magnitud y la intensidad de un terremoto pueden ir parejas, no tiene por qué ser así, ya que los efectos dependen de muchas circunstancias. La magnitud se refiere a la cantidad de energía liberada a causa del sismo, y comúnmente se mide en la escala Richter. La escala Richter, también conocida como escala de magnitud local, es una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto. La sismología mundial usa esta escala para determinar la magnitud de sismos de magnitud entre 2,0 y 6,9. Por lo que decir que un sismo fue de una magnitud superior a 7,0 en la escala de Richter se considera incorrecto, pues los sismos con intensidades superiores a 6,9 se miden con la escala sismológica de magnitud de momento. Además, es preciso mencionar que no es correcto decir sismo de 6 grados en la escala de Richter. 6 es un orden de magnitud, no son grados. Por último, cabe destacar que la mayor liberación de energía que ha podido ser medida fue durante el terremoto ocurrido en la ciudad de Valdivia, Chile, el 22 de mayo de 1960, el cual alcanzó una magnitud de momento de 9,5. Chile se encuentra en el llamado Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico. Este anillo está situado en las costas del Océano Pacífico y se caracteriza por concentrar algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica en las zonas que abarca. El anillo se extiende sobre 40.000 kilómetros y tiene forma de herradura. Cuenta con 452 volcanes y con las fosas más profundas. En esta zona, las placas de la corteza terrestre se hunden a gran velocidad y a la vez acumulan enormes tensiones que deben liberarse en forma de sismos. Se trata del edificio Sol Oriente, ubicado en la avenida Macul, donde el fuerte movimiento sísmico no solo dejó cuantiosos daños estructurales, sino también a decenas de familias en la calle. Tal fue el deterioro que a pocos días del primer sismo, los técnicos declararon inhabitable los dos edificios que lo componen y decretaron su demolición ante el peligro que suponía para los propietarios. El deterioro del edificio se debió a una falla estructural causada por la mala colocación del armado,
el cual estaba cortado por poseer amarres de mala calidad y una mala ejecución. Como consecuencia se han producido fallos en la unión de la armadura, de los pilares y las vigas, generándose un gradeo en los pilares y el colapso de algunos pilares en el sótano. A continuación se muestran varias imágenes con su motivo de rotura. Se produjo una rotura por compresión en el muro estructural, dejando al descubierto parte del armado en ambos sentidos, mientras que en la siguiente se puede observar un deslizamiento de la armadura en sentido vertical y horizontal debido a una mala construcción y diseño. En esta tercera imagen apreciamos el efecto de la cizalladura que originó el terremoto, que provocó la rotura en bruto del armado del pilar. Esta sería la descripción gráfica de las causas del colapso. Una de las causas que se pueden apreciar en el diseño del edificio son los núcleos rígidos del edificio, que se encuentran separados de la línea del centro de gravedad, generando un momento en los pilares inferiores. A todo ello hay que sumarle la mala colocación de los estribos en los pilares. Otro de los motivos, y quizás más importante, es el de piso blando. El último año se ha construido mucho este tipo de edificios más flexibles, con menos muros estructurales en la base. Había confianza en ese diseño porque hubo muchos avances, mucha innovación en la calidad de los materiales de construcción. Pero durante los sismos severos, incluso a veces los sismos moderados, en el piso blando se produce un gran desplazamiento lateral, que se traduce en una centricidad de la carga vertical proveniente de los pisos superiores, rigidizados por los tabiques. Esto da lugar a un momento que debe ser guiado por los momentos flectores generados en los extremos de las columnas del piso blando. La responsabilidad no es única, ya que tanto la constructora como el proyectista cometieron sendas negligencias. En primer lugar, el proyectista no diseñó de manera adecuada el piso blando, además de no supervisar la ejecución de la obra. Por otro lado, la constructora empleó materiales de calidad inferior a la fijada, tal y como se demostró en el posterior inspección técnica. En cuanto al doblado del estribo, es una tarea artesanal, cuya calidad depende de la maestría del herrador y de la supervisión de un responsable cualificado. Podemos afirmar que la ejecución no fue la correcta, ya que la forma ideal de doblar el estribo se determina en la norma sismológica chilena, la NCH 433 de 1996, vigente cuando se construyó el edificio. Los estribos deberían ser amarrados de forma que los ganchos formasen un ángulo de 135 grados con la horizontal, ya que de este modo los pilares soportarían mejor las fuerzas cortantes. Para el caso de este edificio con el piso blando, habría que resolver el problema mediante la rigidización de este piso, con la erección de muros de hormigón armado, sin importar que se pierdan algunos espacios, en vista que es preferible perder dicho espacio a poner en peligro la integridad de la estructura y con ella las vidas humanas. Otra manera de solucionar el problema en cuanto al diseño de los pilares inferiores sería utilizar perfiles en L y en T, ya que dos tipos de perfiles resisten mejor los momentos. Además, también se deberían haber diseñado los núcleos en la línea de gravedad y las plantas haberlas construido de manera simétrica. Colapso del edificio Alto Río en Santiago de Chile, 27 de febrero de 2010. El edificio Alto Río, construido por la empresa Socovil en Santiago de Chile, estaba compuesto por 15 plantas y un subterráneo, alcanzando los 40 metros de altura. Presumía de ser un espectacular y moderno edificio, con alta calidad constructiva. Sin embargo, el 27 de febrero de 2010, a las 3 horas y 34 minutos, un fuerte terremoto produjo su colapso, dejando más de 60 heridos y 8 víctimas mortales bajo sus escombros. A continuación, veremos las fases del derrumbamiento, las causas que lo produjeron y algunas de las posibles soluciones que pudieron evitar esta tragedia. Etapas del sismo. En la primera etapa se produce un balanceo. En la segunda, ese balanceo pasa a ser una ondulación. La tercera termina en resonancia, tras la cual el edificio se viene abajo. Causas del colapso. Una de las causas de falla que se puede dar es consecuencia de las fuerzas de sismo actuantes en el centro de gravedad de cada piso. Estas fuerzas crean un momento de torsión que se incrementa durante la respuesta dinámica de la estructura, pudiendo cargar excesivamente determinadas partes del edificio, originando fallas estructurales. Otra posible causa de falla estructural es una mala colocación de los estribos. Los estribos de confinamiento cerrados, en base a la norma chilena 430 del año 2008, tienen que acabar en un gancho formando un ángulo de 135 grados, con el fin de mantener amarradas las barras longitudinales, como se puede observar en la figura 1. Los estribos formando un ángulo de 90 grados, como se puede observar en la figura 2, permitidos hasta antes de 2008, no resisten la presión del sismo en edificios de primer piso blando. La principal causa del colapso del edificio que estamos tratando fue la falla por piso blando. Este tipo de falla aparece en aquellos edificios aporticados, compuestos básicamente por vigas y columnas, donde el piso en cuestión presenta alta flexibilidad debido a la escasez de muros,
que impide reducir los desplazamientos laterales causados por los terremotos. Los pisos adyacentes serán relativamente más rígidos, ya que contienen mayor cantidad de muros. En este edificio, el piso blando se destinó como cochera para los vecinos de Alto Río. Observando la figura, al producirse un sismo en el piso blando, se produce un desplazamiento, el cual origina una excentricidad de la carga vertical P, que corresponde a los pisos superiores rigidizados. Esto, a su vez, crea un momento, que se debe compensar con los momentos flectores generados en los extremos de las columnas del piso blando. En ocasiones, a la hora de diseñar los elementos estructurales del piso blando, solo se tienen en cuenta los momentos flectores causados por la fuerza sísmica, y los producidos por el desplazamiento lateral no se calculan. Así pues, el momento flector total que se origina supera la capacidad resistente. Esto hace que aparezcan rótulas en los extremos de las columnas del piso blando, lo que provoca mayor flexibilización del piso en cuestión, llegando al colapso de la edificación. Una posible solución al problema del piso blando es la creación de un pequeño parking cerca del edificio. De este modo, al piso blando se le añadirían diversos muros de hormigón y tabiques, para que tuviera una rigidez similar a la del resto de pisos, y así poder evitar el colapso. La estructura a analizar fue un puente construido en 1870 situado en Chile. El 27 de febrero de 2010 ocurrió un terremoto, el cual fue de 8,3 en la escala de momento. Debido a que en la fecha de construcción los puentes no contaban con protección antisísmica ni los reglamentos eran tan severos como para proteger a la estructura de los movimientos de las placas tectónicas, se consideró que el proyectista quedaba absuelto de toda responsabilidad, pero la empresa que administraba el puente es quien debía cargar con toda la culpa debido a que se sugirió reemplazar dicho puente por su estado de deterioro. Podemos distinguir principalmente fallas de corte, es decir, se produce una cizalladura que se da por el movimiento horizontal en las dos direcciones, produciendo la trituración del hormigón y luego el acero se cizalla o pandea por el peso propio. Básicamente, el derrumbamiento de la estructura es debido a que fue diseñada para soportar fuerzas sísmicas muy bajas. La solución a adoptar sería la construcción de un nuevo puente en esa región y para evitar futuros colapsos es recomendable incorporar un sistema de aislación sísmica en cada una de sus vigas y apoyos. Esto consta de acelerómetros, sensores de desplazamiento, sensores de deformación e inclinómetros a lo largo de toda la estructura para prevenir y regular el acceso de automóviles y con ello controlar la sobrecarga. La nueva estructura dispondrá de amortiguación neumática en cada uno de los pilares que se encarga de reducir los efectos producidos por los esfuerzos transversales, que son los más dañinos a la hora de un terremoto. Colapso de 18 pilares de la autopista elevada Hanshin en Kobe, Japón, a causa del terremoto de Kobe de 1995. El colapso de 18 columnas y el vuelco transversal de 630 metros de la autopista elevada Hanshin en el distrito de Fukai de la ciudad de Kobe, en Japón, fue el desastre más notorio ocurrido en el gran terremoto de Hanshin el 17 de enero de 1995, con una escala de 6,8 de la escala Richter. La sección colapsada pertenece a la ruta 3 de la autopista Hanshin que discurre paralelamente a la costa de Kobe. La autopista fue construida en 1969. Su construcción fue realizada según las normas de construcción de 1960. Más tarde, en 1981, se modificaron las normas de construcción antisísmicas en Japón. La autopista es soportada a través de columnas circulares de 3,10 metros de diámetro y aproximadamente 12 metros de altura de hormigón armado, ancladas monolíticamente a una plataforma de hormigón de 6,60 por 10,60 de sección por 14 metros de largo. Esta plataforma de hormigón a su vez está reforzada por 16 pilotes de armado de acero. El reforzamiento longitudinal en el pilar consistía en 3 anillos concéntricos, compuestos de 60 barras de 35 milímetros de diámetro, un total de 180 barras en el fondo de las columnas. El anillo interior es concluido 2,5 metros por encima de la plataforma de apoyo del pilar, dejando 120 barras, las cuales continúan hasta el final del pilar. El reforzamiento transversal consistía en 3 aros de 16 milímetros de diámetro. El aro interior estaba espaciado 400 milímetros y llegaba hasta 2,5 metros por encima de la plataforma. Los 2 aros exteriores tenían separaciones de 200 milímetros para los primeros 2,5 metros y 300 milímetros para los restantes. El terreno sobre el que se asentaba la estructura combina arena y arcillas de diferentes densidades. El rol que tuvo el terreno fue muy importante, produciéndose licuefacción,
muy común en este tipo de terreno en terremotos, y movimiento de tierras, lo que causaron que se modificase el lecho de rocas, causando que la frecuencia natural de este cambiara a una más perjudicial para la estructura. Se alteraron las características vibracionales, llevándolas a una región de respuesta más severas. Numerosos factores asociados con un pobre diseño estructural han sido identificados. 1. Inadecuado reforzamiento transversal de las columnas. 2. Pobre anclaje del refuerzo longitudinal. Y 3. Uso de métodos no conservativos, elásticos, para determinar las fuerzas de cizalladura. Las condiciones locales descritas del terreno y la interacción dinámica entre la fundación y la estructura agravaron el comportamiento inelástico, contribuyendo al colapso. Investigaciones posteriores se produjeron para analizar detalladamente la causística del colapso. Uno de los principales resultados obtenidos fue que las columnas colapsaron de esa forma debido a que la demanda de utilidad requerida por las columnas era mayor que la que poseía el sistema. Según datos de la Universidad de Tokio, las columnas poseían una utilidad de entre 2,2 y 3,2. En la siguiente figura se muestra el espectro de aceleraciones producidas durante el terremoto. Cogemos como dato 2,01 Gs para el periodo de la interacción de la superficie del terreno. Datos empíricos dan como la fuerza soportada por el pilar 0,5 Gs. El factor de erupción de fuerza da 3,01 aproximadamente, como muestra la ecuación. Esta sería la utilidad demandada por el sistema. La utilidad demandada por el pilar se calcula con la siguiente fórmula, donde C es un factor dimensional que expresa la flexibilidad relativa de la fundación y la estructura. Para el estudio, C tiene un valor de 0,76. Por tanto, como muestra la fórmula, la utilidad requerida por el pilar hubiera sido de 4,76, muy por encima de lo soportado. Las normas sismorresistentes se cambiaron en 1981, una década después de la construcción de la autopista. Las nuevas normas no poseían retroactividad, por tanto cualquier responsabilidad que se pudiese tener en la catástrofe debía recaer sobre el gobierno japonés, que es el propietario de la construcción, y posibles modificaciones para verlo adecuado a las nuevas normas. La principal causa del colapso de los pilares fue el pobre reforzamiento para aguantar las fuerzas de cizalladura ocasionadas por el terremoto. La catástrofe se podría haber evitado habiendo diseñado los pilares con mayor refuerzo. Se podría haber adoptado a posteriori la construcción de refuerzos en los apoyos para evitar el vuelco de la estructura.